Esta mañá tomou posesión do seu cargo tras a renuncia de Jacobo Moreira o novo concelleiro do PP en Pontevedra, Gerardo Pérez Puga, un veciño da cidade que asume con moita ilusión, forza e ganas este novo reto na súa carreira. Llevo colaborando con el partido desde hace 3 años aproximadamente y es sorprendente que después de 20 años de gobierno de Lores y el BNG sigamos teniendo los mismos problemas en el rural principalmente que teníamos hace 20 años y creo que puedo ayudar a que se solucionen en cierta medida. Pérez Puga estará centrado no ámbito rural. Es sorprendente que nos estamos encontrando con muchísimos vecinos que nos cuentan todos los mismos problemas. Hay una falta tremenda, no hay saneamiento en todo el rural, no hay transporte público, con lo cual hace que no se pueda dinamizar el comercio local en Pontevedra, están desatendidas las carreteras. Todos cuentan lo mismo y llevan 20 años contando lo mismo y la verdad que es un momento en que yo creo que el concello tendría que sentarse a dialogar con los vecinos, que es lo que no hace, para poder arreglar pequeñas necesidades que al final no tienen costo ninguno prácticamente para el concello y que no se arreglan, y eso es porque no se sientan a dialogar, a hablar con los vecinos. E o novo concelleiro do PP realiza un balance nefasto desta legislatura. El balance de esta legislatura es nefasto, no se ha hecho absolutamente nada, no hay una obra, las inversiones no se ejecutan más que al 40%, hay superávits de más de 10 millones de euros, con lo que se podrían arreglar muchísimas cosas, con lo cual, ¿qué balance quiere que le haga? Nefasto. Pérez Puga dixo que asume como un reto estes meses como concelleiro e que se continúa ou non a partir de xuño do vindeiro ano dependerá do actual voceiro do partido, de Rafa Domínguez. Pase o que pase, dixo que estará sempre á disposición do PP e da cidade.